Hoy estaremos desarrollando este tema: ¿quién detiene la manifestación del anticristo? Y tomaremos la palabra del Señor en el libro de 2 Tesalonicenses, en su capítulo 2, los versículos 6 al 8, donde dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Hermanos amados, la iglesia de Tesalónica estaba pasando un tiempo muy difícil, de tal manera que esto les llevó a creer de que estaban en el tiempo del día del Señor. El día del Señor es un tiempo de juicio, un tiempo donde se desata la ira de Dios. Y ellos habían sido influenciados, atacados por falsos maestros, de que le dijeron que se habían quedado del arrebatamiento, que arrebatamiento ya no hay, y ellos estaban en el día del Señor. ¿Sabe? Y ahí es cuando Pablo le dice que no se dejen mover fácilmente en su modo de pensar, porque todo hay un orden de tiempos que tiene que acontecer. Y usted tiene que saber, mi hermano amado, que todo está sujeto al plan permisivo de Dios. Es Dios quien maneja los tiempos. Y si es Dios quien lo maneja, entonces esto nos lleva a decir: ¿sabes qué? Que todo se va a cumplir en el tiempo respectivo. Por lo tanto, Pablo le dice allí: nadie os engañe en ninguna manera. ¿Por qué? Porque estaban siendo engañados. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Pero el problema nace aquí. ¿Quién es el que detiene? Así que veamos. En primer lugar, hay que saber que, hermanos, todo gira en base al tiempo de Dios. Las profecías bíblicas tienen que cumplirse tal como Dios lo ha dicho. Recuerden que el libro de Eclesiastés, en su capítulo 3, dice que todo tiene su tiempo. ¿Por qué? Porque es Dios quien maneja los tiempos. No es el ser humano, esto debe quedar claro. Los tiempos de Dios lo maneja Él. Esto no lo puede manejar el predicador, no. Sino que Dios, hermanos, sus profecías están escritas, y esas profecías tienen que ser cumplidas en el tiempo indicado de Dios. Por eso que el libro de Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Es decir, que todo lo que está escrito tiene que cumplirse al pie de la letra. Hermano, Dios lo tiene establecido. Por eso que es necesario que nosotros esperemos el cumplimiento. A veces que queremos, quién sabe, acelerar los tiempos de Dios, pero el dueño de los tiempos, quien maneja todo esto, es Dios. Entonces no nos desesperemos. ¿Sabe? Si a nosotros el Señor nos dijo que Él viene, va a venir. Pero no va a venir cuando nosotros pensamos, sino cuando Él lo diga, porque Él maneja el tiempo. Si bien es cierto que también la manifestación del anticristo se va a dar, pero es en el tiempo de Dios, es decir, cuando la profecía bíblica esté en pleno cumplimiento. En segundo lugar, ¿quién es el que detiene? Primero vemos el tiempo de Dios. Segundo, vamos a ver que Pablo los había dicho. Ahí en el capítulo 4 le dijo: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo,
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero termina diciendo allí: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esto nos lleva a decir, hermanos míos, que es la iglesia quien está obstaculizando, ¿sabes qué?, la manifestación del anticristo. ¿Por qué? Porque fue Dios quien la fundó. Fue Dios quien lo dio el poder. Pero es Dios también que dice que va a tener que arrebatar a su iglesia, es decir, que lo va a tener que sacar. Pero cabe aclarar que la iglesia no es que va a salir porque ella quiere salir, sino porque hay un tiempo de Dios que está establecido por el mismo Señor, por el mismo Espíritu Santo. Han establecido un tiempo. Es decir, que es Dios. Si hasta el día de hoy no se ha dado el arrebatamiento de la iglesia, no ha acontecido el arrebatamiento de la iglesia, porque todavía no ha llegado el tiempo de Dios. Una vez que el tiempo de Dios acontezca, la iglesia va a tener que ser arrebatada. Por eso que la Biblia dice en el libro de Mateo 16:18 que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Es decir, que la iglesia, el Señor le dio un poder impresionante a su iglesia. ¿Para qué? Para que, le digo, durante ese tiempo sea la iglesia que ejerce el poder de Dios. Usted tiene que saber que el Señor le dijo a sus seguidores: os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y nada os dañará. Definitivamente, entonces esto nos lleva a decir que el Señor ha dado poder a su iglesia. Y mientras que la iglesia esté en la tierra, ¿sabes qué? Será como la piedra en el zapato para que el anticristo no tenga que manifestarse. Por eso, si nosotros vemos el libro de Efesios, en su capítulo 1, los versículos 21 y 22 dice: y sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y el versículo 23 dice: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto es impresionante, mi hermano amado. Entonces, ¿sabes qué? El que está obstaculizando es la iglesia. Pero teniendo en cuenta, bajo el plan, bajo el tiempo de Dios, una vez que la iglesia sea quitada, ¿sabe lo que acontece? El ambiente queda libre, el escenario queda libre. Ya no hay un impedimento. ¿Por qué? Porque Pablo ya lo dijo, que será arrebatada. Ahora bien, muchos dicen que el que está obstaculizando es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a tener que desaparecer. Diríamos que no es cierto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue el que dio las profecías bíblicas. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el autor de la Escritura, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para instruir, para enseñar, para corregir en justicia. Por lo tanto, mi hermano amado, ¿sabes qué? Cuando nosotros vemos la palabra del Señor, el Espíritu Santo continuará en función. ¿Por qué? Porque la misión del Espíritu Santo no ha cesado todavía. Querido hermano, y el Espíritu Santo tiene muchísimo trabajo que hacer.
aunque Él sigue trabajando, porque Él no solamente trabaja en la redención del ser humano, sino en todo. Pero, ¿sabes qué? Debemos saber que el que está obstaculizando la manifestación del hombre de pecado o el anticristo es la iglesia. Reitero, una vez que la iglesia sea quitada, ¿sabes qué? Ahora sí, ya no hay nadie quien pueda impedir. Y ahora sí viene el tiempo, ¿sabes qué? Del día del Señor. El día del Señor es un tiempo de juicio. El día del Señor es donde la ira de Dios será desatada. Y a partir de ese momento, dice el versículo allí 8, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es decir, que una vez que la iglesia sea quitada, ahora sí, entra al siguiente cumplimiento de la profecía bíblica. Es decir, que viene otro tiempo, el tiempo ya del día del Señor, el tiempo donde la ira de Dios va a ser derramada sobre este mundo. Y ahora es el tiempo que tiene que aparecer el hombre de pecado. Querido hermano, esto es impresionante. Por eso es importante que nosotros entendamos lo que dice la profecía bíblica. ¿Sabes? El que está impidiendo la manifestación, mi hermano amado, del anticristo, uno es el tiempo de Dios. Porque no se olvide que todo está sujeto al tiempo del Señor. Es Él quien maneja los tiempos. Una vez que llegó el tiempo también que la iglesia tenga que ser arrebatada, la iglesia es sacada de este mundo. Y una vez que la iglesia sea arrebatada, mi hermano amado, de esta tierra, seguidamente hace su aparición este hombre de pecado que tomará el control del mundo y comienza a desarrollar todo su plan malévolo. Pero ¿sabes qué? Es porque Dios lo permite. No se olvide que todas las profecías bíblicas, hermano, giran en base al tiempo de Dios. El Señor dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero mientras que la iglesia esté en esta tierra, Dios le dio poder a la iglesia, para que en ese tiempo tiene poder para reprender a todo espíritu inmundo. Y si el anticristo aparecería en este tiempo, la iglesia tiene todo el poder para reprenderlo, porque fue el Señor, porque fue el Espíritu Santo quien se lo dio el poder. Pero una vez que la iglesia sea quitada, ya no hay ningún impedimento. Por eso es el llamado, mi hermano amado, a vivir una vida agradable delante del Señor, a vivir una vida, ¿sabes qué?, bajo el temor y temblor de Dios, para que el poder de Dios siga reposando sobre la iglesia. Una vez que la iglesia sea quitada, ¿sabes qué?, el terreno queda libre para que el hombre de pecado haga su manifestación pública y se desarrollará tal como lo dice la palabra de Dios. Hermano mío, hermanas amadas, que el Señor les bendiga y muchas bendiciones.